webinar que vamos a conversar sobre el presente y futuro del comercio exterior en el marco del COVID-19. Me acompaña en esta oportunidad el doctor José Francisco Mafla, desde Colombia, y él es socio del estudio Brigar y Urrutia. José Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Charles, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes desde Bogotá, nuestros países hermanos, compartir experiencias y retos en este tema tan importante del comercio exterior durante esta época tan difícil para todos, porque son digamos, temas inesperados y situaciones inesperadas y desconocidas para todos. Entonces, nada, espero que todos estén sanos y salvos, como decimos, y bueno, un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Muchas gracias, José Francisco. En verdad, lo más importante ahora es la salud y aprovechar definitivamente estos medios electrónicos que nos permiten estar cerca y compartir algunas experiencias. José Francisco, mira, en esta oportunidad te comprometo a tratar 4 temas y un poco hacer una especie de ping-pong de qué es lo que se haciendo en Colombia, qué es lo que yo, por mi lado, les voy a comentar un poco cómo está la perspectiva peruana. Y los 4 temas serían, primero, hablar un poco sobre las medidas adoptadas por los gobiernos para tratar de evitar la propagación del COVID-19, para luego pasar a las consecuencias de dichas medidas específicamente en materia de comercio exterior y aduanas, para también, como tercer tema, tratar cuáles son las principales medidas que ha dictado los gobiernos en esta coyuntura en relación con el comercio exterior, para finalmente terminar, ¿no?, digamos, en propuestas o soluciones pensando, sin lugar a dudas, y creo que compartimos la misma opinión, que el comercio exterior es el motor y va a ser el motor de la reactivación de las economías mundiales. Entonces, empezamos con el webinar. Me gustaría que nos cuentes un poco, José Francisco, el primer tema, cuáles son las medidas que el gobierno colombiano ha implementado, ha dictado para evitar la propagación del COVID. Pues mira, muchas gracias, Charles. Entonces, pues nada, estamos creo que todos los países muy similares, al menos Perú y Colombia, he visto pues en las noticias. Colombia declaró primero una emergencia sanitaria a principios de marzo y rápidamente declaró el presidente una emergencia económica, ambiental que es ya un estado de conmoción interior, un estado de excepción. Entonces, viene la emergencia sanitaria que todavía sigue, esa está declarada hasta el 30 de mayo, y la otra, digamos, la más grande, que vino después, el estado de conmoción interior por la emergencia económica, esa se declaró a mediados de marzo por 30 días. Entonces, digamos que esa en su momento ya venció a mediados a finales de abril, la segunda parte de abril, y con base en esa emergencia, en ese estado de excepción, el gobierno decretó más de 100 decretos, aproximadamente unos 100 decretos, algunos pues que son tomándose atribuciones que usualmente son del Congreso, pero que lo podía hacer, pues digamos, en este estado, y decretos pues en todo tipo de áreas, en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de las limitaciones fiscales que tiene Colombia y un país como Colombia y nuestros países, ¿no? Entonces, medidas en diferir pago de impuestos, en algunos impuestos nacionales y impuestos locales, eso digamos ya lo tomaba cada ciudad, cada municipalidad, en temas por ejemplo, de contratos de arrendamiento, por ejemplo, también hubo unas medidas importantes en prohibir, digamos, limitar la posibilidad nosotros decimos el lanzamiento, ¿no? De terminar y echar al arrendatario, una limitación ahí durante este tiempo, tanto para inmuebles comerciales como residenciales, y limitación para aumentos y cobro de penalidades y cobro de indemnizaciones durante esta época. También, pues, medidas en comercio exterior, como hablaremos pues, más en detalle, y en aduanas y en comercio exterior más adelante. Y más adelante empezar a medir, bueno, obviamente, que me faltó una parte, pues
se decretó un aislamiento preventivo obligatorio, que nosotros lo llamamos así, que es por regla general una obligación de que nadie puede salir, pero con unas excepciones, ¿no? Entonces, desde el principio, desde el primer decreto, a mediados de marzo, se ha ido extendiendo cada cierto tiempo, como es común en estas situaciones. La última extensión de esa cuarentena obligatoria, de regla general, está por salir. Fue anunciada ayer por la tarde, va a salir e irá hasta el 25 de mayo. Y entonces, del primer decreto de aislamiento obligatorio se decretó, venían 34 excepciones, puertos, todo el tema de farmacias, hospitales, servicios públicos, digamos lo que consideremos esencial, algunas excepciones bastante grises, muy probablemente a propósito, para que ciertas empresas manufactureras entraran ahí. Por ejemplo, una excepción era la cadena de suministro de alimentos, la cadena de suministro logística de alimentos, y eso pues ahí entró pues toda la parte de envases, empaques, se consideraron que entraban ahí, mucha gente siguió trabajando sin problema porque consideraron que estaban ahí. Entonces hay 34 excepciones al principio, se han ido aumentando, se han ido flexibilizando. Hace ya 15 días, hace una semana larga, se admitió, entonces ya se empieza a pensar en reactivación y se permite la vuelta a la productividad de la construcción. Primero fue la construcción de obras públicas necesarias, después obras públicas en general, después obras públicas y privadas, y al mismo tiempo ciertos sectores de la manufactura, cumpliendo, como ya es común en todas estas situaciones, protocolos de bioseguridad, de seguridad en el trabajo, desarrollando sus planes de continuidad de negocio. Tienen que algunos pedir, pues, registrarse, mostrar que están cumpliendo, y ahí se les da, digamos, su pasaporte para que puedan operar, y se espera entonces que el próximo lunes entren y se reactiven nuevos sectores, tanto de manufactura y algunos de comercio también, pequeñas, las papelerías, lavanderías, ferreterías, algunos temas de mascotas, cosas así. Empiezan ya a verse una reactivación en el comercio, pero como lo he dicho, a partir de una regla general de no movilidad desde el 17 de marzo, que ha sido extendiendo con ciertas excepciones que se han ido flexibilizando a medida que se ha podido demostrar que las medidas han ido funcionando y que las unidades médicas están en buena capacidad, y Colombia, el país ha logrado, digamos, adquirir, desarrollar más unidades, desarrollar más camas, adquirir ventiladores y estar más preparados para una posible exacerbación de los casos. Digamos que eso, en resumen, te diría que obviamente hay más medidas, hay medidas de insolvencia, posible flexibilización de los regímenes de insolvencia, la posibilidad de capitalizar más fácil acreencias y deudas. Yo te diría que absolutamente en todas las áreas que en la firma, en el despacho tenemos, ha habido al menos una, dos o tres medidas migratorias, cierre de puertos, cierre de fronteras, temas de contratación estatal, temas de seguros. Sin excepción, el gobierno ha estado muy activo, y todo dentro de las limitaciones, pues, Colombia, que tiene fiscales de Colombia, que Colombia ya está, digamos, en el límite, con una chequera bastante limitada, pero creo que las medidas han ido bien y se han ido funcionando, al menos para controlar los números. Ya veremos si son suficientes para pasar al otro lado y salvar también la salud de las empresas, que en ese momento es lo que más nos empieza a preocupar. Muchas gracias, José Francisco. Oye, pero te comento que la verdad es que acá en Perú, 3/4 lo mismo, digamos, en cuanto a las medidas adoptadas por los gobiernos para evitar la propagación del COVID, ¿no? De manera muy similar, el 16 de marzo se inicia el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, más conocido como la cuarentena, que se ha ido prorrogando de 15 días en 15 días. La última prórroga ha sido hasta el 10 de mayo, y ya el gobierno ha anunciado que a partir del 11 de mayo se empiezan a levantar diversas restricciones y se va a permitir una flexibilización de la cuarentena. Rápidamente, ¿no? Y básicamente lo ha dividido en 4 fases, ¿no? La primera fase, que comprende 4 industrias, ¿no? Que estamos hablando de minería, construcción, servicios de turismo y comercio. Y dentro de ellas 27 actividades de maneras específicas. Todavía falta cierta reglamentación para conocer con exactitud qué empresas no calzan dentro de estas 27
27 actividades, pero ya, digamos, el sector económico no podía aguantar más en estos casi 2 meses de cuarentena. Pero regresando al tema de cuáles son las medidas adoptadas o que ha adoptado el gobierno peruano, además de la comentada, se restringieron también 4 derechos constitucionales básicos. 1, la libertad de tránsito, ¿no? 2, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y las seguridades personales, ¿no? Al igual que Colombia, hubo un cierre de fronteras para el transporte nacional de pasajeros y el transporte interprovincial de pasajeros, ¿correcto? Sin embargo, se establecieron excepciones desde el día 1, ¿no? Toda la cadena alimenticia, productos farmacéuticos, establecimientos de salud, entidades financieras, seguros, pensiones, combustible y las actividades esenciales, ¿no? Luz, agua, telecomunicaciones, saneamiento, etc. Sin embargo, digamos, esta norma que estableció el estado de emergencia nacional, ¿no? Expresamente estableció o comprendió que toda la cadena logística de ingreso y salida de mercancías estaba asegurada, ¿no? En el camino, al inicio sobre todo, quedaron ciertas dudas, oye, el agente de aduanas, el agente marítimo, ¿no? ¿Qué actividades del comercio exterior están comprendidas? Las empresas exportadoras, las empresas importadoras. Todo eso se aclaró muy, muy rápido, ¿no? Y el gobierno, digamos, en esta oportunidad dejó que las distintas entidades y sectores regulen mucho por comunicados, ¿no? Incluso por normas o por resoluciones sectoriales, ¿no? Digamos que de alguna manera los pilares principales eran establecidos en decretos supremos, ¿no? Y ya todo dejó a la reglamentación y para que los distintos sectores se especifiquen dentro de las restricciones qué es lo que se podía y no se podía hacer, ¿no? Interesante lo que comentas en relación al tema de los arrendamientos. Te comento que acá en el Perú no ha habido una medida similar, ¿no? Ni para las personas naturales, digamos, que arriendan una vivienda para vivir, ni mucho menos para los comerciales, ¿no? El Estado por lo menos ha optado como política económica no romper la cadena de pagos, ¿no? Y por ese lado ha empezado a andar y a establecer las distintas medidas, ¿no? Buenas o malas, digamos, solamente el tiempo lo dirá, pero es el camino que ha seguido el Estado peruano, de tratar de no romper la cadena de pagos y sobre todo pedir el apoyo de las empresas a que en la medida de lo posible, con ciertas medidas, ¿no? Pero en la medida de lo posible se siga pagando, digamos, el sueldo de sus trabajadores digamos, y en ese escenario se estableció, digamos, algunas posibilidades de otorgar vacaciones, licencia con goce de haber, ¿no? Suspensión perfecta de actividades, que eso tuvo también todo un tema que no es objeto, digamos, en esta oportunidad. Bueno, y entrando... Sí, Cuéntame. Charlie, que pena que te interrumpo. El tema de los arriendos, pues, sí, un poco la lógica es un poco la misma de tratar de proteger la cadena de pagos en la medida de lo posible, pero sobre todo proteger sobre todo las personas no queden en la calle, ¿no? Que no las echen inmediatamente. La persona puede no pagar, o sea, no la pueden sacar, pero después tendrá que poner, pero eso no es que se le haya condonado la deuda. Después del 30 de junio tendrá que ponerse al día, ¿no? Un poco y obliga entonces a las partes a hablar, a sentarse, es decir, oiga, y lo que ha generado en la práctica es que muchas empresas y muchos arrendadores, pues oiga, le cobro la mitad de mayo y de junio, pero en julio ya completo. Y si estoy bien, pues julio ya págamelo 1.5, ¿no? Entonces eso ha sido bueno porque hay una protección para que no lo echen, lo cual ha obligado a los arrendadores a sentarse y negociar para acomodar el contrato a las condiciones nuevas que obviamente desequilibraron económicamente la relación. Perfecto. Oye, y continuando con el tema de comercio exterior, ¿qué consecuencias has podido ver tú en Colombia respecto a las medidas que ha adoptado el gobierno? O sea, ¿cómo han impactado en el comercio exterior en Colombia? Pues yo diría, hay un impacto, digamos, más que de las medidas de la situación, ¿no? La situación genera de entrada varios problemas y que impactan el comercio exterior. De entrada, pues hemos tenido, además porque esto se unió con otros factores en cuanto a Colombia, una devaluación importante y una volatilidad de la tasa de cambio peso-dólar muy significativa. Entonces, el dólar ha llegado a récords. Creo que puede que no se haya evaluado tanto como Perú, como Brasil o algo así, pero sin duda alguna está en el top 5 de las monedas más devaluadas durante
esta situación. Y no solo más que por el COVID, el problema más importante y lo que empuja el dólar hacia arriba en Colombia es el precio del petróleo. Entonces, si tú puedes ver el precio del petróleo, que se juntaron un montón de factores que conspiraron para una volatilidad increíble del dólar. Por un lado, las peleas, llamémoslo así, entre Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos por ver quién gana, lo cual pues ha hecho que durante el principio pues, los países produjeran más y el precio fuera para abajo. Después de eso, se empezó ya el COVID a entrar, se bajó la demanda de petróleo porque pues pararon las aerolíneas, pararon muchas fábricas, paró la demanda de petróleo, entonces empezó a bajar la demanda y se empezaron a llenar los depósitos, los tanques de petróleo, todo el almacenamiento del mundo se llenó y por eso es que hace 2-3 semanas vimos algo pues increíble, que es que la gente pagaba para vender petróleo. O sea, no, el petróleo ya valía negativo. Para almacenar el petróleo. Exacto, porque no había donde almacenarlo y eran los contratos a futuro que estaban haciendo. Entonces, eso ha hecho que la moneda haya, pues el tema de riesgo cambiario, la tasa de cambio, perdón, haya sido completamente volátil y eso afecta pues las importaciones, las encarece y genera mucha incertidumbre y muchos pues problemas cambiarios que afectan el flujo de comercio exterior. Segundo, otro problema que ha afectado al comercio exterior es pues el cierre de fronteras, porque si bien el cierre de fronteras no, en teoría no debería ser para la carga. Colombia tiene 2 fronteras terrestres principales, una con Venezuela, que pues, ya sabemos cómo está, y otra con Ecuador, pues, que sí venía fluyendo bien. La con Venezuela se cierra de manera, digamos, absoluta, solo para algunos casos excepcionales como estudiantes, urgencias médicas, y la de Ecuador se cierra para personas, pues por el tema del COVID, y se deja abierta para carga. Pero obviamente, como cuando tú tienes un embudo por el que pasan los camiones y quieres controlar que no se te metan pues, personas, inmigrantes, que puedan, pues, sin poder controlar el tema de COVID, pues entonces te toca empezar a controlar todos los camiones. Entonces la frontera terrestre, pues por un lado con Venezuela, pues el comercio exterior obviamente ya venía dañado desde hace años, y el comercio exterior con Ecuador, que para Colombia es muy importante, pues empezó a tener un embudo aún mayor porque hay muchos controles para poder controlar la entrada y salida de personas, ¿no? No deja salir personas, pero la entrada es la misma, entonces se volvió un cuello de botella el paso fronterizo por Ecuador. Al mismo tiempo, al haber menos vuelos comerciales, suben los fletes aéreos. Colombia, contrario a Perú, es un país hecho al revés. Las ciudades importantes están al centro y las afueras no tanto. Entonces, y eso pues especialmente Bogotá. Bogotá está, como pueden ver, pues no es que se alcanzan a ver, pero estoy aquí pues con las montañas, estamos a 2.600 metros, diríamos, más cerca de las estrellas, pero sobre todo casi a 1.000 kilómetros del mar. Entonces, eso hace que el transporte aéreo de carga en Colombia sea fundamental para exportación y para importación. Bogotá es el aeropuerto número 1 de Latinoamérica en carga. ¿Por qué? Pues porque tiene que mover todo para una ciudad tan grande, 9 millones de personas. El foco de la economía, la parte más importante de la economía está en Bogotá, pues un porcentaje importante, y mucho se mueve aéreo. Como hay buenos vuelos comerciales, como no hay vuelos comerciales de pasajeros, el flete de carga se disparó también. Entonces ha encarecido el comercio exterior, ha dificultado las operaciones, con lo cual ha habido congestión, caída en las exportaciones, congestión en las áreas de depósito y puertos, inevitable. Y lo que es interesante también es que la aduana colombiana venía desde hace muchos años diciendo, bueno, algún día voy a hacer supremamente electrónica, algún día, y venía postergando como muy latinoamericanamente, ya casi voy a hacer electrónica y voy a tener todo manejo virtual y va a ser, no hay ni siquiera que firmar un solo documento. Entonces, obviamente, esto obligó a que en este momento fuera obligatorio hacer eso. Entonces, la aduana pues ha enviado tantas circulares y informativos para decir, bueno, entonces en estos casos
todo por correo electrónico y esta es la dirección. Entonces, se digitalizó finalmente la aduana a las malas, ¿no? Nos tocó. Y ahí, pues, obviamente, mientras eso funciona, pues ha habido muchos altibajos y muchos accidentes, pero ha ido funcionando. Se suspenden términos de operaciones, se suspenden términos de respuesta a requerimientos, se suspendieron. Ya se está empezando a ver una resolución que salió hoy, un memorando que salió hoy, ya algunos términos que se empiezan a reactivar. Por ejemplo, un tema que venía con mucha fuerza, que eran todas las autorizaciones como operador económico autorizado. Una figura que creo que en Perú también hay una figura similar, que es la figura clave de facilitación de comercio, y es un proceso largo de autorización. Las empresas estaban tratando de obtener su autorización porque la figura anterior ya vencía el 20 de marzo y vencía también, digo vencía porque dada la crisis se postergó ese vencimiento por ahora hasta el 30 de junio, y la revisión de esas autorizaciones operadores económicos quedó suspendida. Parece hoy que ya se reactiva. Entonces yo diría que le ha pegado en diferentes pues, elementos, diferentes factores y especialmente en los que menciono. Obviamente, yo creo que otro tema de OEA importante es que la DIAN, a las personas que ya estaban autorizadas, la autoridad, DIAN es, entiendo que en Perú se llama SUNAT, DIAN es el SUNAT colombiano, la autoridad tributaria y aduanera. Entonces la DIAN empezó a dar un tratamiento preferencial aduanero, no solo a los perecederos, equipos, insumos médicos, sino también a todas las operaciones que hicieran OEA, las personas, las empresas como OEA. Entonces, estas compañías han visto que ya ser OEA tiene una ventaja en la práctica de facilitación de comercio, y eso ha sido otro impacto, yo diría, positivo. Y ha habido, sin duda alguna, como se han prohibido ciertas exportaciones y se han beneficiado ciertas importaciones, pues ha habido ciertas dudas, ciertos temas como Colombia usualmente nunca había tenido una norma como esta de prohibición de exportaciones de productos normales, ¿no? Normalmente en Colombia no se puede exportar reliquias indígenas y cosas así, o sea, temas del valor, cosas como del valor del patrimonio antropológico y arqueológico de Colombia, eso es normal. Pero pues pensar que no se podía exportar alcohol o tapabocas o un jabón, pues eso era, en Colombia eso no existía, como sí existe en países como Estados Unidos o en países europeos que hay controles activos a las exportaciones. Entonces estamos aprendiendo cómo funcionan estos controles a exportaciones, qué permisos hay que pedir, y falta algo muy interesante. ¿Qué va a pasar cuando se autorice una exportación y los documentos que se presentaron para justificar esa exportación de una manera se vean como falsos o algo así, o como injustificados, y en control posterior haya una violación del control de exportaciones? No sabemos todavía qué va a pasar, si hay multas, hay cárcel, no sabemos. Entonces, bueno, yo agregaría la gran parte de las consecuencias que tú has mencionado del petróleo y digamos, la cancelación de órdenes, y, digamos, en general el incremento de los costos, digamos, lo estamos viviendo también en Perú, y sí tengo información que en Europa pasa 3/4 lo mismo. Yo agregaría lo siguiente, nada más un poco para complementar lo que muy bien has mencionado. En el Perú, por ejemplo, ha habido, sin duda alguna, una de las consecuencias del COVID en el comercio exterior ha sido la reducción significativa de las operaciones propiamente de e-commerce, ¿no? A pesar de que hemos dicho que la cadena logística estaba garantizada, la restricción a que, digamos, a que varias industrias puedan funcionar trajo naturalmente pues, una reducción de las operaciones de import y de export. A pesar de que las agropecuarias o las agroexportadoras tuvieron un repunte leve, pero interesante en toda esta coyuntura. Pero en general, por ejemplo, no sé si sabes, pero en el Callao básicamente hay dos puertos, Muelle Sur y Muelle Norte, y cada uno está administrado por un concesionario distinto. Uno de estos operadores, hace alrededor de 4 semanas o 3, publicó, salió una noticia, incluso acá en el diario Gestión, que es el diario financiero, de que había visto que en el mes de marzo se habían reducido en más o menos 11% las toneladas métricas que transitaban por este puerto. Y eso es solamente marzo, ¿no? Habrá que ver en abril. Yo creo que ese porcentaje sin duda alguna se va a incrementar y probablemente lleguemos a un 30%, si no es un poco más.
¿no? Reducción en materia de comercio exterior. Y mayo probablemente sigue exactamente la misma tendencia, quizás un poquito mejor que abril, producto de la reactivación pues, de las distintas actividades como consecuencia de la aplicación de la fase 1 de reactivación, ¿no? También ha traído Perú, digamos, retrocedo un poquito, ¿no? Perú, a raíz del tratado, de la firma del Tratado de Libre Comercio hace varios años atrás, con Estados Unidos, liberó realmente comercio, ¿no? Empezó, por lo menos ahí hay un antes y un después en el comercio exterior peruano, ¿no? Y a raíz de eso se aplicaron una serie de medidas que hoy por hoy estamos viendo los beneficios. Bueno, hasta un poquito antes del 15 de marzo estábamos con todos los beneficios. Un despacho aduanero, ¿no? En la práctica te demoraba un promedio de entre 24 y 48 horas, ¿no? Desde que llegaba, desde que la nave o desde que la mercancía era desembarcada del barco o de la nave, ¿no? En 48 horas, promedio máximo, el importador podía tener la disponibilidad de esos días. Hoy por hoy, eso, sin lugar a dudas, se ha ampliado a un promedio de 10 días, más o menos. ¿Por qué? Porque la aduana también está trabajando con personal de emergencia, con personal muy reducido, que básicamente ese personal, aquel personal, el vista a la aduana, como se conocía acá anteriormente, al especialista que va y verifica, digamos, físicamente, documentariamente la mercancía. Al haberse reducido el personal de la aduana, evidentemente también hay una reducción en la cantidad de controles que pueden realizar al día. Y es por eso, y además, porque las mismas normas han establecido que la aduana le debe otorgar preferencia a los bienes considerados esenciales en el despacho de importación. Entonces, todos aquellos bienes de órdenes de compra programados con anterioridad o barcos cuyo ETA ya se había programado, digamos, de inicio de marzo y que, llegaban final, o que han llegado a finales de marzo, de bienes no esenciales, y ahí meto cualquier ejemplo, vehículos, por ejemplo. Incluso la aduana, al principio, evidentemente, en todo este proceso de organización, ni siquiera recibía las DAMs de importación para poder realizar los despachos. Eso ya poco a poco se ha ido corrigiendo, ¿no? Y todo esto, digamos, como producto de que no frenó en principio el comercio exterior o no frenaron las actividades relacionadas con la cadena logística de IMPO y de Expo, de ingreso y salida de mercancías, lo que generó es naturalmente, primero, que las empresas, digamos, los almacenes privados de las empresas empiecen a sobreestoquearse, ¿no? Llegando un momento en que ya no tenían más espacio para poder recibir la carga de IMPO, y no tenían más espacio porque como su actividad no estaba permitida en la época de cuarentena, no podían vender, no podían deshacerse de ese stock, ¿no? Entonces empezaron a decir los almacenes aduaneros, o mejor dicho, obtenían el levante de la mercancía, tenían el levante de la mercancía, pero no lo ejercían, ¿no? Han dejado sus mercancías en los depósitos aduaneros porque ya no tenían más espacios en sus depósitos privados. Y claro, la mercancía siguió ingresando, y esos almacenes aduaneros hay un momento en que le he dicho hoy un ratito, yo ahora soy el que ya no tiene espacio, ¿no? Y ahí se han establecido diversas medidas, digamos, temporales para tratar de subsanar el espacio físico o la necesidad de espacio físico que tiene toda la cadena logística, tanto de importación como de exportación. Pero lo cierto es que tenemos hoy por hoy un espacio limitado, ¿no? Porque los almacenes son espacios cerrados, ¿no? Son zona primaria cerrada, en donde la aduana ejerce el control de las mercancías, pero son espacios limitados, ¿no? Físicamente limitados. Entonces, se espera evidentemente que con el levantamiento, la implementación de esta fase 1, ese problema naturalmente empiece a desarrollarse, o empiece a levantarse. Sí, ahí en Colombia, en ese punto, pronto me adelanto un poco ya a hablar de medidas puntuales, pero me parece que el momento es este para, ya que estás hablando de esa problemática. Colombia tenía también esa problemática, como lo mencionaba, y de una manera muy interesante, hace unos 8 días, 10 días, la autoridad aduanera sacó una nueva regulación que permite que aquellos depósitos, puertos, muelles que estén ya llegando a más del 75% de su capacidad, pidan electrónicamente una habilitación casi express y temporal de un espacio de almacenamiento en depósito adicional, sin visita, lo cual obviamente es algo completamente novedoso y me imagino que también para Perú en otras épocas sería impensable, pues porque como es un espacio, usualmente para que te habiliten el espacio tiene que ir el inspector y medir, tomar fotos, el cerramiento. Aquí un poco funciona igual la lógica, pero se creó este mecanismo express en el que vía electrónica se incluyen, digamos, todos los documentos, incluso un video, una película, planos, todas las condiciones,
y inclusive se hace, creo que a veces una visita virtual, van pasando y van mostrando, y con base en eso, estos espacios pueden tener una habilitación adicional para aliviar temporalmente esa sobreocupación que hay de los depósitos. Que es la solución natural que tenía que haberse dado, ¿no? Acá en Perú no ha habido por lo menos una medida oficial, alguna norma en ese sentido. Bueno, y entrando, ya que ya de alguna manera hemos venido conversando, José Francisco, entrando, yo quisiera comentarte un poco cuáles son las principales medidas dictadas, digamos, por el comercio exterior, específicamente en esta coyuntura, ¿no? Yo lo dividiría básicamente en cuatro grandes temas. Por un lado, el tema de las tasas arancelarias; otro lado, la operatividad aduanera o facilidades en cuanto a la operatividad aduanera; tercer punto es respecto a los procedimientos administrativos aduaneros; y por último, las infracciones y sanciones aduaneras. El primer tema, en cuanto a las tasas, se ha reducido, te comento, temporalmente a 0% 77 subpartidas arancelarias. De esas subpartidas, básicamente estamos hablando de agentes de limpieza, insumos y materiales médicos. En cuanto a la operatividad aduanera, que es el segundo gran tema, como ya lo he mencionado, específicamente se ha asegurado toda la cadena logística y salieron varias normas en las cuales han precisado cuáles son las empresas que están habilitadas o que han estado habilitados a trabajar en toda esta cuarentena, ¿no? Hablamos de agentes generales, agentes marítimos, agente de aduana, transportista, depósitos, incluso empresas de precintos, ¿no? Y los operarios o los trabajadores o colaboradores necesarios para despachar una mercancía, aquella que yo haya podido tener en stock, ¿no?, antes de la entrada en cuarentena, o para recibir mercancía de importación, pero únicamente el personal esencial para esa actividad. ¿Okay? Siguiendo dentro de los procedimientos administrativos aduaneros, la otra medida adoptada fue la suspensión de los procedimientos administrativos iniciados antes de la declaratoria del estado de emergencia, así como los plazos de fiscalización aduanera y los plazos para la presentación de los recursos de reclamación y apelación, como era obvio, ¿no? Al estar cerradas, digamos, entidades como el Tribunal Fiscal, que es la segunda instancia administrativa en nuestro país en materia tributaria aduanera, era imposible interponer un recurso de apelación, y lo mismo ante la administración aduanera. Y un último tema dentro de este subtema, ¿no?, está relacionado con los certificados de origen, ¿no? Como tú sabes, para poder gozar de los beneficios arancelarios negociados en estos tratados de libre comercio o acuerdos de rebaja arancelaria, es necesario presentar el famoso certificado de origen original, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior, las entidades correspondientes de nuestro país han podido negociar con sus pares y han permitido que en 50 países, ¿no?, Unión Europea, Japón, países de la Comunidad Andina, Rusia, Tailandia, Chile, Brasil, México, etcétera, etcétera, puedan presentar únicamente copia escaneada del certificado de origen respectivo, ¿no?, y de esa manera poder acogerse a los beneficios arancelarios, sin perjuicio de regularizar esta situación con posterioridad una vez levantado el estado de emergencia y cuarentena. Y finalmente, te comento como las infracciones y sanciones aduaneras, y quizás acá está el mayor beneficio, es que se le otorgó a la aduana la facultad para aplicar, digamos, la llamada facultad discrecional, ¿no?, que le permita no aplicar determinadas infracciones y sanciones aduaneras, en la medida que, evidentemente, no estamos hablando de todas las infracciones y sanciones, aquellas que estén contenidas en una lista cerrada, ¿no?, que la infracción se haya cometido entre el 12 de marzo y el 9 de junio del presente año, y finalmente que se haya regularizado la infracción. Eso es un mapa general, digamos, de las medidas dictadas por el gobierno peruano respecto al comercio exterior en esta coyuntura, con miras a facilitar. Me gustaría terminar, antes de darte la palabra. Tú habías mencionado que en Colombia se ha prohibido la exportación de determinados bienes, el jabón, me imagino que la mascarilla, guantes, alcohol. En Perú no había una prohibición expresa, pero sí necesariamente tienes que pedir permiso a una autoridad. La pregunta es una respuesta que no la conozco, es ¿a cuánto se le está otorgando ese permiso? Porque evidentemente hay personas que en esta coyuntura buscaron exportar dentro de un comercio normal, buscaron exportar y vender en el exterior, digamos, esos insumos hoy esenciales, y el gobierno peruano, creo que con muy buen criterio, ha salido a decir, oye, primero lo necesitamos acá, y en caso de haber un excedente, recién pensemos en compartir con nuestros hermanos extranjeros.
¿no? Y ahora, como te comento, para poder exportar ese tipo de mercancías necesitas expresamente un permiso o una autorización. Bien, creo No que, sé, dime. no, sigue, continúa, perdóname. Sí, no, entonces, pues, hablando de Colombia, creo que es un panorama muy similar. Yo en su momento, cuando hablé al principio, pues no mencioné en detalle, no escribí en detalle cómo funcionó el sistema de la posibilidad de exportar e importar en Colombia durante la cuarentena. Y fue muy interesante ese ejercicio al principio cuando salió el decreto, porque el decreto sale y dice, nadie se puede mover, ¿no? Por regla general queda prohibida la locomoción en Colombia, excepto por las siguientes casos, ¿no? Siguientes excepciones. En su momento tenía 34 excepciones, se han ido aumentando. Ese era el artículo 3. Y el artículo 4 hablaba de movilidad, creo que se llamaba. Tenía dos párrafos. El primer párrafo hablaba del transporte de los bienes de primera necesidad. Decía, no, que se necesita que el transporte y carga de bienes de primera necesidad siempre funcione. Y el segundo párrafo decía, se garantiza el transporte, la carga, el almacenamiento y la logística de la carga de importación o exportación. Entonces, la manera quedó redactado de esa manera, quedó por fuera del artículo 3, quedó como un tema adicional y muy general, desconectado de todo. Entonces, la manera como lo interpretamos y como se empezó a interpretar y se fue decantando esa interpretación, que al principio no era obvia, era que todo el comercio exterior, toda la logística, todo el almacenamiento y el transporte en relación con importación y exportación estaba permitido, así fuera de televisores, o de joyas o de los bienes que no tengan nada que ver con la crisis. Y al principio hubo dudas, pero así se fue decantando y así pues ya llevamos 2 meses y ya inclusive hoy en día el último decreto le quita la parte final de importación y exportación. Como que ya dice, no, ahora sí toda la carga, ya la carga, transporte, lo que sea, lo pueden mover y depositar y almacenar. Esa es un poco la historia de ese tema. Entonces, como esa es la primera medida que hubo, ¿no? Un poco una habilitación al principio gris, pero que se fue decantando de todas las operaciones de comercio exterior y logística. Logística, no sé, pues en Colombia y me imagino que en Perú también logística es una palabra muy grande. Logística Correcto. es una palabra que incluye pues lo divino, lo humano relacionado con las operaciones de comercio exterior. Entonces, esa fue la primera. Segundo, a la reducción de en Colombia, creo que la red de tratados de libre comercio es un poco menor que la de Perú. Entonces, un movimiento arancelario en Colombia sí es importante, porque Colombia sí mantiene algunos aranceles en unos niveles del 5, del 10, inclusive arriba en textiles. Entonces, bajar a cero es significativo y se bajó a cero pues todos los bienes o insumos y dispositivos médicos, medicamentos, algunos equipos electrónicos, algunas manufacturas en de hierro o plástico necesarias para la crisis. Adicionalmente, se creó un procedimiento simplificado para la importación de pruebas de todos estos. La mayoría de estas pruebas, de estos elementos, pues requieren un visto bueno de la autoridad de salud, ¿no? Lo que nosotros llamamos el INVIMA, el Instituto de Vigilancia Médica. Después el registro, como el FDA en Estados Unidos. Eso pues, no siempre es fácil porque usualmente pues, hay un proceso para obtener el registro sanitario. La mayoría de estos productos fueron declarados como lo que un concepto que en Colombia existe, no sé si que en Perú es similar, se llaman medicamentos y dispositivos vitales no disponibles. Es decir, no hay, dadas las circunstancias del mercado, no están disponibles o no están en una disponibilidad grande, por ende, vamos a dejar que cualquiera los importe, no solo el importador autorizado. Entonces, más o menos como si se abrieran todas las ventas paralelas de estos dispositivos y simplemente con unos documentos mucho más sencillos, certificado de libre venta en el país de origen, y cosas así, ya cualquier persona podría importar estos elementos que usualmente necesitaban un registro sanitario, una autorización del productor y un montón de elementos que no son necesarios. Tercero, prohibición de exportaciones de elementos, y ahí no siempre, no es lo mismo, no son exactamente los mismos productos, o sea, las mismas subpartidas arancelarias que están en cero, que se pasaron a cero con las que se prohíbe la exportación. Hay unas que coinciden, hay otras que no. Vamos que ahí la lógica no es necesariamente clara, pero se prohibió la exportación de tapabocas, alcohol etílico, jabones, geles antibacteriales, insumos, equipos médicos y el codiciado papel higiénico.
Entonces, y se prohibió y se permite, obviamente con algunas excepciones, lo que nosotros llamamos el Plan Vallejo, que entiendo pues es similar a lo que ustedes llaman el drawback, pues unos beneficios por exportación, los compromisos de exportación que ya se tenían. Entonces, una persona que ya tenía unos compromisos de exportación por un drawback, pues obviamente no le aplica esta prohibición. Lo mismo mercancías que ya estuvieran en transporte o en el puerto, listas para exportarse, o mercancías que fueran objeto de una, lo que aquí se llama una situación jurídica consolidada. Es un concepto de esos jurídicos que mucha gente habla, pero no entiende. En últimas, mercancías que fueran objeto de un negocio ya cerrado, de un contrato ya firmado y de una venta, al menos ya comprometida, pues esas ventas se pueden hacer. Y hay un mecanismo que ha estado funcionando y es que aún, aparte de esas 4 excepciones, empresas pueden pedir una autorización de exportación de estos productos sujeto a la revisión de una mesa técnica que dirige el Ministerio de Comercio para ver en cada caso cuánto es la exportación, si el bien si está desabastecido o no, y si está bien, cuál es la cantidad que se está exportando, pues para que no genere una situación de desabastecimiento. Y se han ido aprobando, salió un oficio en estos días y vi más o menos como un 60-70% de autorizaciones y un 30-40% digamos, de negativa a la exportación. Un tema, otras medidas en Colombia, como creo que lo hemos comentado contigo en el pasado, el régimen de zonas francas es supremamente importante y es parte vital del comercio exterior colombiano. En Colombia hay aproximadamente 120 zonas francas. Entonces, y una de las obligaciones de las zonas francas es que las personas tienen que operar ahí, estar ahí. Entonces, obviamente esto con la pandemia como que no cuadraba y se permitió el teletrabajo en algunos casos para las zonas francas, que, oiga, usted puede dejar ciertos cargos y estas personas que teletrabajen, como una excepción a la regla general de que todo el mundo, por regla general, tiene que estar operando en la zona franca. Y te diría la última medida, las últimas medidas te diría pues todo el tema que mencionaba en su momento de permitir documentos electrónicos y de que se redujeron las inspecciones físicas y que te mencionaba de la ampliación a las áreas de depósito, de muelles y puertos, cuando las empresas hayan llegado a un cupo de un 75% o más digamos, de uso de esas áreas. Mira que ese es un resumen de las medidas tomadas en comercio exterior. Y bueno, lo que te decía, suspensión de términos, la mayoría de los términos se han ido reactivando algunos, pero pues ese es un resumen, ¿no? Gracias, José Francisco. Oye, y entrando ya, digamos, al último tema programado y antes de dar respuesta a unas de las preguntas que nos están realizando. A ver, yo voy a empezar yo para después darte la palabra, pero algunas propuestas y soluciones, ¿no?, que quizás podríamos poner sobre la mesa respecto del comercio exterior o vinculadas al comercio exterior, una vez más como motor de reactivación de las economías de nuestros países, ¿no? Yo, por lo menos de la perspectiva peruana, de lo que tú has hablado del Plan Vallejo y acá conocido como el drawback, ¿no? Yo creo que una de las medidas que el gobierno podría por lo menos evaluar es la posibilidad de incrementar la tasa del drawback, ¿no? Ya en el pasado, poco antes del año, si la mano me falla, año 2008 creo, y la tasa del drawback se incrementó a 8% como consecuencia de una crisis económica, ¿no? La crisis europea. Como sabemos, el drawback es un gran incentivo, un gran apoyo para los exportadores, de manera que puedan ser competitivos en el mercado exterior. Mi lectura es de que una vez que todos los países empiecen a levantar la cuarentena y el COVID esté controlado y Dios quiera curado y desaparecido en un futuro corto, las empresas para poder reactivar y eliminar su stock van a empezar una guerra de precios, digamos, un poco complicada, ¿no? Entonces la única forma, digamos, creo, de hacer guerra, en el buen sentido de la palabra, a esta guerra de precios natural y normal, dadas las circunstancias, que creo que el Estado podría apoyar a las empresas, por lo menos peruanas, incrementando, digamos, la tasa del drawback a los exportadores, ¿no? Otra cosa que también podría darse, y esto va a beneficiar quizás al consumo interno, ¿no?, es el pago fraccionado de los derechos arancelarios y los tributos que grava la exportación. Hoy por hoy no existe una medida de esa naturaleza. Algunos van a decir, y con justa razón, oye, pero
A ver, en Perú el 70% del arancel peruano está con tasa cero, ¿no? Quizás un poquito más en porcentaje, y el otro porcentaje casi se cubre con la aplicación de los certificados de origen, perdón, con la aplicación de los certificados de origen y por ende de la aplicación de los tratados de libre comercio, con lo cual el derecho arancelario no es un problema. Y el IGB finalmente es un tema financiero más no económico, porque lo aplico contra crédito fiscal en las ventas. Pero hay algunos tipos de mercancías que están grabados con tasa de 6 o 11%, ¿no? Que sí considero que hay un espacio importante para por lo menos a determinadas mercancías o importadores, o MIPES podríamos estar pensando, de permitirles un pago fraccionado de los impuestos en general que graban importación. Como tercera medida, y lo pongo sobre la mesa, es ampliar, te comenté pues que hay 77 subpartidas arancelarias que temporalmente se ha reducido su arancel a 0%. Buscar en ampliar ese beneficio a un número mayor de bienes, sobre todo aquellos bienes, digamos, de consumo interno, ¿no? O de gran consumo interno. Yo no sé cómo se llama en Colombia, pero acá tenemos un impuesto que es el impuesto selectivo al consumo, que es el impuesto que grava los bienes suntuosos, ¿no? Determinados bienes, en la importación de determinados bienes pagan este impuesto, estamos hablando, por ejemplo, de bebidas, de aguas y de automóviles, ¿no? En distintas tasas. Ver la posibilidad también de suspender, por lo menos temporalmente, la aplicación de ese impuesto selectivo al consumo. Los automóviles llega a un porcentaje, digamos, de hasta 10%, dependiendo de la cilindrada de los vehículos, y mal que bien el sector automotriz mueve en nuestro país cerca del 10%, un poquito más del PBI, ¿no? Que es un sector muy, muy importante. Y finalmente, y estoy seguro que va a estar totalmente de acuerdo conmigo en esta medida, es la gran oportunidad de las administraciones aduaneras para digitalizar la totalidad de trámites y gestiones aduaneras. Venimos con este plan de aduanas sin papeles, ¿no? Hace mucho tiempo, por lo menos en la región, pero hoy por hoy seguimos presentando documentación física. Tú vas a una administración aduanera y te encuentras, digamos, con mucho personal haciendo trámites ahí. Yo te comento rápidamente una breve experiencia que tuve en el año 2015. Tuve la oportunidad de reunirme con la superintendente de la aduana de Barajas, que es la aduana aérea pues, de Madrid, que es la principal aduana aérea de toda Europa, ¿no? Es la que más DAMS se mueve, ¿no? Y tuve una reunión, recuerdo que fue un miércoles, un día perfecto, y me llevé dos impresiones muy importantes y muy gratificantes. La primera de ellas, que las tres cabezas de la aduana eran mujeres, ¿correcto? Lo cual en nuestros países no es normal, la verdad que me alegró muchísimo, y me comentaban que más del 60% de las personas que trabajaban en la aduana eran mujeres. Y lo segundo que me llamó la atención es que no había una sola persona en la aduana, además de las que trabajaban, ¿no? Pero había un solo usuario aduanero, y ese usuario aduanero era un viajero que le pretendían incautar mercancías que por su naturaleza no podía llevar en una maleta. Y cuando les comenté que me había sorprendido que viese un solo usuario, digamos, en las oficinas de la aduana, me quedaron mirando como diciendo, oye, pero esto es normal. Y le dije, oye, ¿cómo presenta su recurso de reclamación? ¿No? ¿Cómo hacen los trámites? Y me decía, pero todo es digital. Y las notificaciones de las resoluciones, todo es digital. Y me miraban como diciendo, ¿de dónde vienes? ¿No? Entonces, y retomando el tema, yo creo que es la gran oportunidad que ahora se convierte en una necesidad de salud, ¿no? Evitar que muchas personas estén en un mismo lugar, evitar las firmas innecesarias, dar el vuelco a las firmas digitales, ¿no? La presentación de recursos de reclamación, la presentación de recursos de apelación de manera digital, para lo cual evidentemente hay que digitalizar las firmas correspondientes, pero digamos, yo creo que estamos a un pasito, ¿no? de poder lograr todo eso, ¿no? Nos falta nada más, digamos, darle el último empuje, por lo menos la aduana peruana antes del COVID venía dándole un impulso interesante, pero creo que es, digamos, el momento ideal para poder hacerlo. Estoy de acuerdo contigo en todos los puntos, y entonces como para no repetir, porque digamos que estaba pensando en varios de los aspectos, pero para decir cosas diferentes, o sea, para traer a la mesa otras cosas, se me ocurre, bueno, en ese punto de la digitalización en Colombia va de la mano con
con otro tema que también ha ido siempre, oiga, ya viene, estamos a punto de que salga, pero es que necesitamos el sistema informático, un poco que es primero el huevo o la gallina, y se trata del sistema de gestión de riesgo, que es que pues, las aduanas y el control aduanero ya no se haga al azar o o a todos, sino que se haga siguiendo unos lineamientos de gestión de riesgo y unas bases de datos bien alimentadas y de acuerdo con criterios de gestión de riesgo que son determinados por las características de las partes que están participando, si el importador es una persona confiable o no, es un OEA, bueno, es un OEA, riesgo bajo, y su agente de aduanas no es OEA, ok, pero su agente de carga en cambio es como medio sospechoso, ok, entonces esto es una operación, viene desde China y hicieron una transbordo en Panamá, en Colón, textiles, miremos, inspección, ¿sí? Pero eso, alimentado por un Big Data, por un sistema de gestión de riesgo en tiempo real que te bote en un segundo cuáles operaciones tienen que fluir. Y eso es lo que garantiza, por un lado, la fluidez del comercio y que controles a los malos. Y ese sistema de gestión de riesgo, pues requiere el sistema informático. Entonces yo complementaría, para el caso de Colombia, que está desde hace rato tratando tanto de completar su sistema informático al 100 y montar el sistema de gestión de riesgo, pues esta es la oportunidad para también no dar reversa, aprovechar que ya están obligados a digitalizar muchas cosas, a estar en este mood electrónico para lanzar de manera definitiva y dar ese paso que falta para el sistema de gestión de riesgo que requerimos y que de cierta manera es que Colombia llegó a sacar un decreto, una nueva regulación aduanera, el 390, que reemplazó el 2685, lo sacó hace 4 años. Y varios de los artículos nunca pudieron entrar en vigor porque dependían del sistema de gestión de riesgo. Entonces, inclusive llegaron al punto de, ¿sabe qué? Olvídense de eso, saquemos un nuevo decreto, volvamos al pasado mientras podemos. O sea, fue todo un volver al futuro cinematográfico increíble, al menos regulatorio, y estamos en ese tema. Ese es uno. Y el otro que yo te diría que requiere, que yo creo que es algo más complejo y requiere que nosotros y los gremios, las asociaciones y los gobiernos piensen, es que esta crisis de COVID, lo que va a pasar, y muchas cosas de lo que van a pasar, es que varios de los procesos que antes se hacían en China y en países similares van a volver más cerca a los países, lo que se llama un fenómeno de onshoring o re-onshoring, en el cual ya no hago procesos lejos porque mi cadena de suministro puede ser alterada de una manera muy fácil, quiero que todo esté más cerca. Que esté, puede que no, por ejemplo, Estados Unidos, puede que no esté en Estados Unidos, pero que esté en México, en Centroamérica, en Colombia, en Perú. Entonces, creo que nuestros países tienen una oportunidad importante para que las grandes empresas norteamericanas y algunas empresas brasileras, y bueno, grandes empresas americanas, llamémoslo así, abarcando tanto Sudamérica como Centroamérica, Norteamérica, vuelvan a traer procesos industriales a este continente. Y se olviden un poco de la parte de lo que hacían en Asia, va a ser necesario, pero para eso hay que repensar mecanismos como el drawback, como las zonas francas, todos los mecanismos de promoción de comercio para hacer a los países atractivos y hacer que nuestros países engranen en las cadenas globales de valor y haciendo uso también de los tratados de libre comercio. Imagínate unos materiales por ejemplo, China, un material, Colombia, creo que, ¿con qué países tiene Perú tratados de libre comercio? Países asiáticos, aparte de China. Con China, Corea del Sur, por ejemplo. Sí, entonces imagínate un bien primario que venga de China, haces un salto, haces un proceso en Perú, con un complemento en Colombia y tienes acceso al mercado de Estados Unidos con 0 arancel, porque lograste el tema de origen. Entonces, es repensar los mecanismos de comercio exterior, como el drawback, como las zonas francas, y principalmente, y con esos, trabajando con las reglas de origen de los países de los tratados, pues especialmente con Europa y con Estados Unidos, que tanto Perú como Colombia tienen, trabajar en llave, de pronto en el marco de la Alianza del Pacífico, para hacer de Perú y Colombia plataformas de exportación a otros mercados, aprovechando este re-onshoring que muchas plantas van a tener que hacer. No, la verdad que es muy interesante, José Francisco, y creo que todavía queda mucho pan por rebanar, digamos,
en ese escenario y muchas propuestas por poner sobre la mesa. Oye, en los últimos 3 minutos que nos quedan, porque más o menos la regla extraoficial en los webinars es no más de 1 hora, ojalá en la vida real hubiese sido así. Mira, nos han hecho algunas preguntas que he tenido que escoger, he escogido 2, te propongo que tú respondas una y yo la otra. Y te doy pase a la pregunta que ha estado relacionada de alguna manera con el tema del petróleo que tú has tratado, ¿no? Nos preguntan, oye, por un lado, ¿es el momento para lanzar una licitación de fletes internacionales? Correcto. Y por otro lado, también dicen, sabemos que el precio del petróleo ha descendido históricamente en un contrato de servicio de transporte internacional, ¿no? Imagino que se refiere, claro, al servicio de transporte que te brinda la naviera. ¿Se recomienda incluir una fórmula para justificar incrementos futuros en las tarifas negociadas? Son preguntas complejas y interesantes. Mira, pues obviamente el precio del petróleo, ese tipo de preguntas, más para un abogado, pues requieren una bola de cristal, pero yo sí diría que, hablando un poco del sentido común y de mi experiencia en general, pues lo importante cuando uno va a comprar es tratar de comprar barato, ¿no? Es lo que cuando compra un apartamento, uno dice, oiga, ¿cuál ha sido el precio histórico? Está en la punta, de pronto, pues ve que suba, pero claramente, ¿qué posibilidades hay de que baja? Si está en la parte más baja de la curva, pues las únicas posibilidades es que suba. Entonces, mejor dicho, cualquier cosa, cualquier producto, cualquier servicio que de una u otra manera se haya abaratado por los precios del petróleo, pues pensaría yo que puede ser un gran momento, porque más allá de lo que pase y de cuándo suba o cuánto baje el precio del petróleo, lo cierto es que de pronto más abajo no puede estar. Entonces, con esa lógica, pensaría que es probable que es un buen momento para adquirir este tipo en este caso, servicios que de una u otra manera están ligados al precio del petróleo, porque podrías comprarlos en un momento económico. El tema de la cláusula, pues sí, me parece que este tipo de crisis nos enseñan a los abogados a que la próxima vez no nos pasen cosas y en compañías a traer, oiga, ¿qué nos pasó en el 2020 cuando pasó eso? Bueno, pues entonces preparemos una cláusula para que ahora las cláusulas de fuerza mayor expresamente incluyan pandemia, ¿no? Claro. Cosas así. Entonces, claramente, puede ser uno de esos aprendizajes, hay que verlo caso por caso, pero sí puede ser un aprendizaje de que... Ahora, los contratos de arrendamiento, digamos, van a incluir ese tipo de cláusulas. Muy probablemente. A pesar de que por lo menos nuestra generación, y me refiero a la generación de la humanidad, ¿no? Los que estamos vivos en este momento, probablemente, y ojalá no volvamos a vivir una pandemia en el futuro, pero igual, tenlo por seguro que en los contratos a partir de mañana empiezas a ver todos ellos que se puede resolver por pandemia, epidemia. Exactamente. Entonces, pues respondiendo a esa segunda pregunta, muy probablemente pues sí es aconsejable, pues porque ya vamos aprendiendo de estas situaciones, como en su momento las cláusulas empezaron a decir terremoto, inundación, pues ahora se incluye este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Oye, y me permito dar respuesta a otra de las preguntas que nos han dado, es esto interesante, mira. Dado el impacto económico del COVID-19 en algunos sectores de la economía, ¿perciben que en el futuro exista la tendencia a subir aranceles a algunas subpartidas con el fin de proteger o promover la industria local? Una vez más, bueno, yo soy abogado, no soy adivino, pero yo percibo que no, la verdad. Y para dar esa respuesta, digamos, me baso en la experiencia desde los últimos años en el Perú en materia de comercio exterior. Ha habido, creo, una acertada tendencia a una apertura comercial, a una rebaja arancelaria importante, producto del arancel de aduanas, y además de una muy exitosa negociación y celebración de hoy por hoy más de 20 tratados de libre comercio que cubren más del 85% de nuestro comercio internacional a la fecha. Yo creo que sería una política equivocada por parte del Estado, del gobierno, de buscar subir los aranceles como medida de protección de la industria local, ¿no? Yo creo que en ese escenario sería retroceder, digamos, para todo lo que se ha logrado, digamos, en estos años, digamos, en materia de comercio exterior. No sé Ojalá no, estoy de acuerdo contigo, pero no me sorprendería que algunos países sí lo hagan, ¿no? Es un tema pues muy político, muy de
de enfoque político, de izquierda-derecha, de protección, que es un tema que si tú les dices, no, voy a... Y este tipo de situaciones exacerban el sentimiento nacional. Entonces, si un político nuevo en las siguientes elecciones sale, hay que proteger la industria nacional, dice eso, pero después que dice, no, pues es que va a tumbar los TLCs y va a subir los aranceles, pues eso es posible que llegue allá y haga eso. Entonces, ojalá no, pero no descartaría que algunos países con un sentimiento exacerbado de nacionalismo elijan dirigentes que vayan en ese destino. Entonces, pues hay que estar muy atentos. Y lo otro es que la herramienta para lo que yo diría otras de esas propuestas, para no pasarme un poco más del tiempo, que ya estamos sobre el tiempo, en vez de subir aranceles, lo que los países, al menos Colombia sí debe hacer, no sé cómo lo maneja Perú, es fortalecer sus herramientas y su equipo de medidas de defensa comercial, ¿no? De mecanismos antidumping, salvaguardias y medidas compensatorias. Sí, defensa comercial. Evitar que esta situación, de pronto va a haber una inundación de productos de la China a muy bajo precio, a precios de dumping. Pues los países sí tienen en el marco de la OMC unos derechos y unos mecanismos para decir, señor, usted no puede hacer dumping, usted no puede vender aquí más barato de lo que vende en China, y tienes a poner el derecho antidumping que corrige esa situación. Entonces, eso sí me parece que es el camino correcto. Ese es el mecanismo adecuado para defenderse ante una avalancha de productos, de una competencia internacional desleal que afecte la industria nacional. No es subir aranceles, es fortalecer los mecanismos de defensa comercial para corregir esas prácticas de defensa de competencia desleal. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, José Francisco, la verdad que ha sido un gusto haber conversado contigo esta hora en relación a temas de comercio exterior. Gracias a todos los participantes y nada, espero poder tener la oportunidad de compartir nuevamente este auditorio contigo. Te mando un fuerte abrazo y seguimos de todas maneras en contacto. Vale, muchas gracias a Casahierro y a ti por la invitación y ojalá pues la próxima, pues ojalá nos veamos ya, sea un abrazo que nos podamos dar prontamente, ya sea en Lima o en Bogotá, y bueno, a todos los que estuvieron participando y oyendo hasta esta hora, pues muchas gracias. Ahí tienen pues, mis datos en la web, en LinkedIn, por si quieren conectar y seguir discutiendo estos temas. Bueno. Un fuerte abrazo, José Francisco. Dale, que estés muy bien, Charles. Abrazo. Chao a todos, gracias.